Hola clase, hoy vamos a leer capítulo 2 de Me llamo María Isabel. Y antes de que empecé a leer, quería decirles que no se preocupen mucho si no entienden todo del libro, porque especialmente si español no es tu primer idioma. Entonces, yo quiero que traten de escucharlo. Es muy importante que sigan escuchando al español mientras estén en la casa y no pueden estar en la clase conmigo. Entonces, escúchalo. Si no entendiste bien, trate de escuchar una segunda vez. Y trate de responder a las preguntas que entendiste, que sí sabes. Y si hay algo que no sabes de las preguntas, no se preocupen, no tienen que hacerlo. Haga lo que puedan, amigos. Capítulo 2. Nombres y apellidos. Buenos días. La voz de María Isabel era apenas un murmullo. Se había parado frente al escritorio de la maestra porque no sabía a dónde ir. Antonio le había dejado frente a la puerta de la oficina y se había ido a la escuela intermedia, que quedaba en la próxima cuadra. La secretaria le había dado a María Isabel un papelito rosado y le había pedido a un niño que le indicara a María Isabel dónde quedaba el salón 17. Y ahora que estaba ahí, ella no sabía qué hacer. Me imagino que está sintiendo muy nerviosa en la nueva clase. Los otros niños habían ido cada uno rápidamente a su escritorio. Algunos sacaban libros o papeles. Otros parecían esperar órdenes. Pero mientras tanto, se sonreían unos a otros e incluso conversaban en voz baja. María Isabel miró la pared detrás del escritorio de la maestra. Había un enorme pavo hecho de papel de construcción de colores. En cada una de las plumas de la cola tenía escrito un nombre. María Isabel empezó a leer. Jonathan, Eric, Michelle, Salomón, Lori, Freddie, Marta, Ricardo, María Sánchez. La maestra no había levantado la vista. Estaba revisando un cuaderno grande en el que se veía una lista de nombres. María Isabel empezó a oír las risitas calladas detrás de ella. Solo cuando aumentó el ruido, la maestra levantó la vista y la miró. Hola, le dijo en inglés a María Isabel. Sonría, pero su sonrisa no logró hacer lo que María Isabel se sintiera cómoda. Así que tú eres... María Isabel Salazar López, respondió la niña. En español hubiera añadido para servirle, pero no sabía cómo decir eso en inglés. Así que no añadió nada y le entregó el papelito rosado. Ah, María López. En esta clase ya tenemos 2 Marías, entonces, así que mejor te llamaremos Mari. Siéntate ahí, al lado de Marta Párez. Luego te daré tus libros. María Isabel se sentó calladamente donde le había indicado. La niña que la maestra había llamado Marta Párez levantó la vista del libro que tenía abierto y la miró. Tenía el pelo corto y un cerquillo sobre la frente. María Isabel bajó los ojos. Ninguno de las dos dijo nada. Al poco rato la maestra les trajo un libro.
le trajo un libro. Era grueso, con tapas verdes. Estaba nuevo y en su cubierta brillante que se veía saltar un delfín. María Isabel se preguntó, intrigada, si sabría leerlo y de qué trataría. ¿Habría alguna historia sobre delfines? Lo abrió, interesada porque le encantaba el mar y siempre había soñado con ver un delfín de verdad. En la parte de adentro estaba escrito Mary Lopez. No sé por qué se dice Mary Lopez si su nombre es María. María Isabel se quedó mirando las palabras. La letra de la maestra era precisa y bonita. Parecía imposible que alguien escribiera con una letra tan hermosa, casi parecía de imprenta. Mientras miraba las letras parejas y perfectas de aquel nombre extraño, Mary Lopez, a María Isabel le vinieron a la memoria sus cuadernos del año anterior. Qué gusto le daba abrirlos y mirar la primera página. La letra de su madre no era tan bonito como la de la maestra. Pero cuando se había sentado a la mesa de la cocina para escribir en cada uno de los cuadernos, María Isabel Salazar López le había dicho María por su abuela María, que no conociste, pero que te hubiera querido mucho. Isabel por tu abuela Chabela, que tanto te quiere. Salazar por tu padre y Claro por tu abuelito Antonio. Entonces su nombre es bien importante por muchas personas de su familia. Está con muchos nombres de personas en su familia importantes, de sus abuelitos. No te acuerdas de él porque murió cuando eras muy pequeña y había suspirado para luego añadir, sonriendo, pero te hubiera gustado mucho. Sabía contar unos cuentos. María Isabel siempre se había sentido orgullosa de que le hubieran puesto el nombre de sus dos abuelas. La abuela María no era sino eso, un nombre, porque nunca lo había conocido, pero había visto la foto que su papá cuidaba con mucho cariño. Cada vez que había mudado, era lo último que empaquetaban, bien envuelta, para que no fuera a dañarse el marco ni a romperse el cristal. Y luego, lo primero que colocaban en la pared de cada nuevo apartamento. Entonces, muevan de casas mucho. Y le gusta llamarse como la abuelita Chabela, la abuelita Reseña que vivía en Puerto Rico y que olía a anís, a manzanilla, a canela, que cocinaba dulces tan ricos que todos venían a probarlos y a comprarlos, y guardaba en una lata de galletas vacía en el producto de la venta de sus dulces. Para que algún día puedas estudiar, hijita, y no te pases la vida en una cocina. La abuelita Chabela, que le había regalado la tela amarilla del vestido, que se había manchado esta mañana con la sangre de su rodilla rasmillada, de cuando se cayó yendo al bus. Mary Lopez, la voz de la maestra había ido subiendo de tono, pero parecía que lo que había sacado a María Isabel de sus recuerdos no era tanto esa voz que ahora casi parecía chillar,
sino precisamente el silencio que se había hecho en el aula. Te estoy hablando, Mary. La maestra estaba de pie junto a ella. La miraba con una mezcla de sorpresa y impaciencia. María Isabel se encogió en el asiento y miró al delfín que saltaba en la cubierta del libro. ¿Cómo explicar que ella no se reconocía en ese nombre ajeno? Entonces parece que la maestra, en vez de llamarle María López, está llamándole en la forma del nombre en inglés, que es Mary. Y María en el libro está bien confundida porque no reconoce su nombre como Mary. Entonces no se da cuenta que la maestra le está hablando. Esto es un dibujo de capítulo 2 con la mamá, parece, y sus cuadernos anteriores. Y esto es el final del capítulo 2. Entonces, vamos a leer mañana capítulo 3. Ahora quiero que van a las preguntas y leas las preguntas a ver si puedes contestar unas preguntas de capítulo 2. Si no estás muy seguro, puedes escuchar este video una vez más para escuchar el libro otra vez y tal vez entender un poco mejor. Espero que hayas gustado el libro. Nos vemos mañana. Adiós.